libertopolis.com. Ideas con valor. Libertópolis presenta a María Dolores Arias. Y Jorge Jacobs. En Más Negocios. Más Negocios llega a usted gracias al apoyo de Intelab. Te rodeamos de tecnología. Y Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Muy buenas tardes o buenas noches ya, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa de Más Negocios. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches, María Dolores, y buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Y bien, ahí con que afuera había mucho viento, entonces venía hasta con suéter y aquí ya me dio calor ahora. Pues bueno, si va usted en el tráfico, respire profundo, por favor, el tráfico complicado, pero libere ese estrés, respire profundo, concéntrese en su respiración, unas 2, 3 respiraciones no le caen mal para liberar el estrés. Mi nombre es María Dolores Arias, muchísimas gracias por estar con nosotros y también nos acompaña en los controles Mario Herrera. Ya está en los estudios nuestra invitada Heidi Chinchilla de Mundo Legal, con quien vamos a estar platicando sobre los contratos electrónicos laborales o los contratos laborales electrónicos. Entonces vamos a platicar con ella, vamos a hablar acerca de la importancia de tener contratos y en qué consiste esta modalidad ahora electrónicos. Así que si tienes preguntas, mándalas, con mucho gusto vamos a estar hablando sobre el tema de las contrataciones laborales. Así que arranquemos de una vez con nuestro segmento para ver qué ha sucedido en el mundo de los negocios con Negocios en el Mundo. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presenta Negocios en el mundo. Bueno, la bolsa de Estados Unidos, los principales indicadores en Estados Unidos, pues no hubo gran cambio, ya que fue un día festivo. Se celebra el tercer lunes de enero, se celebra el día de Martin Luther King Jr. y por consiguiente las bolsas se mantuvieron cerradas. No así sucedió con las bolsas europeas, que pues para esto mejor hubieran cerrado, ya que a todas les fue muy mal, excepto a la bolsa de Alemania, que fue la única que cerró con números positivos, avanzando 1.17%. Quienes encabezaron las pérdidas fue Italia, con 1.57 a la baja, seguida por Alemania fue la que ganó, seguida por Italia, después Londres y por último Madrid, con pérdidas en sus desempeños. Quienes perdieron o quienes representaron las pérdidas fue Louis Vuitton y también la empresa Kering, esto en Francia, mientras que la española Inditex perdió el 1.8%. Ahora, ya que estamos hablando de Europa, Macron y Trump, y se oye como rima, pero no lo es, acordaron que van a extender las negociaciones para el impuesto a las empresas digitales hasta finales del 2020. Y todo esto en medio de pues la decisión que había tomado Francia de imponerle un impuesto, conocido como un impuesto digital, a las empresas de tecnología, en este caso los que conocemos como GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple. Les impusieron un impuesto del 9%, un poquito más del 9% sobre sus ingresos. Y entonces a raíz de esto, pues Trump dijo, bueno, pues yo le pondré un arancel impuestos del 100% a los productos franceses. Y entonces se armó la de San Quintín y están en negociaciones. Y al final, como casi todo lo que está haciendo Trump ahorita es, todo lo revisamos después de que gane la reelección. Así es. Por consiguiente,
Ahorita por eso se alargaron las las negociaciones hasta finales del 2020. Con esto, pues baja la tensión que había con respecto a una escalada en una guerra comercial ahora con Europa. Sí, porque lo mismo, básicamente lo mismo hizo con China, con el acuerdo ese de la fase 1 que firmaron la semana pasada, en donde básicamente lo que hicieron fue, bueno, no, ahorita ni ustedes suben los aranceles ni nosotros, y negociemos y en la fase 2, que es la que entra ahora a negociar, pero ya dijeron que muy probablemente la fase 2 la van a terminar de negociar hasta finales de año. O sea, básicamente todas las negociaciones las complicadas las está retrasando Trump para después de las elecciones, para que ahorita no suficiente tiene con el impeachment para tener problemas con todas estas negociaciones, entonces mejor las deja para después de las elecciones, que son la primera semana de noviembre de este año. Que por cierto, el impeachment empieza el próximo miércoles, ¿así es? O sea, el próximo miércoles, pasa mañana. Ajá, así es, pasa ya al Senado. Entonces se extienden las negociaciones, se acuerda esta tregua arancelaria entre Macron, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Francia, para imponer estas sanciones, bueno, no sanciones, estos impuestos a las empresas de tecnología. Por otro lado, en el marco de la reunión de Davos, el Fondo Monetario Internacional, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, pues dio a conocer sus previsiones de crecimiento mundial y también de la región, hablando de América Latina, y pues por un lado, el crecimiento global para el 2020 están estimando que habrá un crecimiento del 3.3% este año y para el próximo en 3.4%. Este informe se presentó hoy y el informe se llama Perspectivas Económicas Globales. Hablan que la recuperación del crecimiento mundial sigue siendo incierta, que las economías emergentes están todavía no están creciendo, están bajo mucha presión y con bajos rendimientos, y que pues aunque se han dado algunos elementos positivos como un aumento en la actividad manufacturera y que el comercio internacional pareciera que ya ha tocado fondo y ahora solo falta crecer, o sea, lo que sigue es crecer, pues a pesar de esto hay un crecimiento del 3.3 y hace un recorte a lo que había previsto en el informe de octubre. Esto se ve afectado también por el caso de la India, cuya economía está débil, la demanda interna. Ahora, ¿cuáles son los resultados para Estados Unidos o qué se espera de crecimiento para Estados Unidos? Que esto es importante porque obviamente uno de los principales socios económicos en Guatemala es Estados Unidos, pues el Fondo Monetario Internacional está calculando que va a crecer un 2% para el 2020 frente al 2.3% que se tiene estimado que va a ser en este 2019 que acaba de terminar, o sea, va a crecer menos y se espera que crezca menos para el 2021. Ahora, el tema aquí es interesante porque las soluciones que ofrecen pues son las clásicas soluciones de burócratas internacionales, como hablan de una política fiscal demasiado neutra o que no hay incentivos económicos. Y sus famosas contracíclicas, ¿no? Entonces ahorita que está bajando la actividad económica, entonces lo que hay que hacer es que el gobierno invierta más. Debe gastar más. Y entonces el invierta lo puse así entre comillas. Claro. Y es básicamente bajo esa falsa creencia de que a través del gasto del gobierno entonces va a crecer más la economía, como si el gasto del gobierno surgiera de actividades productivas, y no es así. O sea, primero para gastárselo se lo tiene que quitar a alguien o prestárselo a alguien. Mientras tanto, las previsiones para China es que a pesar de que está desacelerando la economía, en China va a crecer un 6%. Ya quisiéramos estar nosotros perdiendo velocidad y quedando en un crecimiento del 6% para el 2020 y un 5.8% para el 2021. Ellos dicen que va a continuar esta tendencia y que esto es lo que está sucediendo con China, que también va a ir su crecimiento hacia la baja. Hablábamos de la India, pero también hablábamos de qué va a suceder en la región. Y
para América Latina, pues también las perspectivas son, hay un recorte de las perspectivas para el 2020 y todo esto influidos por por Chile, por México y positivamente por Brasil. En efecto, esperan un crecimiento en la región de 1.6%. La anterior previsión la tenían en 1.8% para la región. Sin embargo, pues ahorita ya lo revisaron a la baja. Y es interesante que resulta que en medio de todo eso, en medio de todas estas previsiones, uno de los pocos países a los que no le bajaron la previsión y que además está así entre los más estables de la región ahora es Guatemala. Pues sí, interesante. Mientras tanto, Chile, como hablábamos, pues va hacia la baja y también. Ahora, Brasil, interesante porque con la llegada de Bolsonaro, pues ha tenido un mejor desempeño en su economía. Así que así las cosas en cuanto al crecimiento de los países. Ahora, otro tema que nos llama la atención, Jorge, es el tema, el clásico pleito, pues ya digo clásico porque ya ha sucedido antes, del gobierno de Estados Unidos pidiéndole a Apple que abra o que desbloquee teléfonos de personas que han sido acusadas de cometer delitos. Y en este caso, ahora corresponde a la situación que se está dando con Mohamed Al-Sharani, quien fue el acusado del tiroteo en Pensacola. Y lo que está solicitando el gobierno de Estados Unidos y Trump, que ha sido uno de los que ha tuiteado al respecto, es que le den el acceso o que desbloqueen los teléfonos que usó este sospechoso. A lo cual, pues, Apple ha dicho no. Sí, y al final es un tema... es una discusión importante, pienso yo, porque se está decidiendo qué tanta... En esta decisión entre Apple y el gobierno de Estados Unidos se está decidiendo qué tanta injerencia pueden tener los gobiernos en la información de los ciudadanos. A pesar de que este es el teléfono de una persona que está acusada de un tiroteo y de haber matado personas, el punto no es tanto esa persona como el hecho de que si Apple accede a tratar de hackear, porque además básicamente son ellos los que tendrían que hackear el celular, porque la información está toda encriptada en los iPhones. Entonces lo que harían es abrir la puerta para que se pueda hacer con todos los demás iPhones, ¿verdad? Entonces, y eso es precisamente uno de los temas principales en los cuales Apple ha basado su reputación, ¿verdad? De que no es fácil, bueno, ellos dicen no es factible que alguien se meta a hackear tu teléfono y logre acceder a tu información, ¿verdad? Entonces, al final se está jugando la reputación Apple en si le hace caso a Trump o no. Así es, si se da las presiones de Trump o no en cuanto a esto y obviamente la reputación, que recordemos cuando fue el caso de Cambridge Analytica con Facebook y el tema del uso de la información y la privacidad de los datos. Y ya para terminar, antes de entrar al tema de contratos laborales electrónicos, la Corte hoy se inició un juicio en la Corte de Canadá sobre el juicio de extradición para una ejecutiva de Huawei. Y no es cualquier ejecutiva. La ejecutiva es la jefe, o sí, la jefe de financiera de Huawei, quien es la hija mayor de uno de los dueños de Huawei, y está acusada de haber pues cometido fraude y de eludir las sanciones que tenía Estados Unidos contra Irán. Entonces, ella fue detenida en 2018 en Canadá y hasta ahora inicia el juicio en el cual se va a determinar si procede o no la solicitud de extradición que está haciendo Estados Unidos al gobierno de Canadá para que les entregue a esta persona para que sea juzgada por estos supuestos delitos. Y esto pues ha generado mucha tensión tanto Canadá como China, como China y Estados Unidos, y pues esto podrá llevar varios meses en lo que se decide y podría llegar hasta el fiscal general y a
para decidir si se extradita o no a esta ejecutiva, la señora Meng Wanzhou. Sí, y hay que recordar que esto es uno de los capítulos dentro de las batallas entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China, pero donde se ha visto involucrada la empresa Huawei, que es la empresa más grande de celulares de China y creo que ahorita del mundo, y que adicionalmente recordemos que tiene, o si no lo saben, ellos son, su negocio principal no es tanto la parte de los teléfonos per se, sino de las antenas. De los aparatos que se requieren para hacer la estructura de la red, o sea, la comunicación entre las antenas, los transmisores y receptores en las antenas, y ellos son los principales fabricantes de eso en el mundo. Y el gobierno de Estados Unidos realmente la querella que tiene es que el gobierno de China ha utilizado el acceso que tiene a las comunicaciones supuestamente a través de la infraestructura de Huawei para espiar en todo el mundo. Lo irónico del asunto es de que el gobierno de Estados Unidos está acusando al gobierno de China de utilizar la infraestructura de Huawei para espiarle a las personas, pero al final está haciendo algo muy similar con la presión de Apple. O sea, es una de aquellas cosas donde dice el gobierno de China no debería tener acceso a esa información, pero yo sí. Claro. Ahora, por otro lado, el juicio hacia esta persona no es por eso específicamente. Es como cuando detuvieron a Al Capone, que no fue precisamente por narcotráfico, no era narcotráfico, porque era alcotráfico, porque no eran narcóticos, sino era el alcohol, y por actividades criminales, sino por el pago de impuestos. Sí, en efecto, el juicio específico en el caso de la señora esta financiera es por que le vendieron precisamente infraestructura de telefonía celular al gobierno de Irán, y que el gobierno de Estados Unidos pues tiene sanciones en contra del gobierno de Irán, pues que vienen desde hace tiempo con todos estos relajos del acuerdo nuclear y antes de eso. Entonces, ahí de esas sanciones es que viene esta denuncia. El argumento que están utilizando los abogados de la jefa de finanzas de Huawei es de que Canadá no tiene esas sanciones contra Irán, entonces que en Canadá ellos no han cometido ningún delito. Entonces veremos cómo se resuelve el tema. ¿Cómo se resuelve y cuánto tiempo lleva en resolverse? Si desde diciembre del 2018 ha estado detenida. Otra cosa que me llamó la atención, y ya con esto nos vamos, es el uso de la tobillera electrónica. Este dispositivo que tantas veces se ha hablado aquí en Guatemala, este dispositivo lo tiene esta señora, esta ejecutiva, quien usa esta tobillera para estar con un arresto domiciliar y poder estar localizada en cualquier lugar, pero además pues puede estar en su casa y con este dispositivo para asegurarse que no salga del perímetro autorizado. Y esto toma más relevancia luego de, no sé si supiste el caso del ex CEO de Nissan que se fugó de Japón. Sí, escuché. que imagínate hablando de la cultura de negocios, que para la cultura de negocios en Japón es una muerte civil de él, y no solo de él, sino de su familia. Es una gran deshonra, culturalmente hablando. Solo hay que recordar de que él no es japonés, él es francés. Aún así, olvídate. Y por otro lado, seguramente los que aprobaron su nombramiento, ellos ya se han de haber hecho el harakiri. Pues por lo menos social.
civilmente hablando. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿tienes preguntas acerca de los contratos laborales? ¿Qué son los contratos laborales? ¿Cómo deberían implementarse? ¿Y cuál es esta variante del contrato laboral electrónico? De eso vamos a platicar hoy en Más Negocios. Así que manda tus preguntas al 4585-4280. Gracias por tus mensajes. Nos dice Juan Luis Herrera, nos hablaba con respecto a al tema que hablábamos sobre Apple. El acceso a dispositivos es un interés también del sector judicial. Viene de las 5, no sé si es las 5 Nations o Nations, no sé. Lo solicitan como un mecanismo de law enforcement. Aún así, Apple logró no cumplir con esta. Sí, de hecho ya ha estado en un par de juicios Apple con anterioridad. Lo que pasa es que no estaba Trump en ese momento y Trump es más agresivo para este tipo de negociaciones. Bueno, vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos con Heidi Chinchilla de Mundo Legal acerca de los contratos laborales y la variante electrónica. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presentó Negocios en el mundo. Momento de compartir, momento de celebrar. A domicilio voy a pedir y a San Martín yo voy a llamar. Una alegría se siente, yo pido algo diferente, algo especial, algo con mi gente, algo que llega donde me encuentre. Ahora San Martín a domicilio. Llámanos al 2215-1515. San Martín, a una llamada. A partir del 20 de enero, la alineación de nuestros conductores en Libertópolis en la franja de Contravía PM cambia. Lunes, Marta Yolanda Díaz Durán. Martes, Luis Pedro Álvarez. Miércoles, María Dolores Arias. Jueves, Estuardo Zapeta. Por 102.1 FM Plus y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, ideas con valor. Notebooks, smartphones, compus, bocinas, cámaras, gaming, audífonos, servidores, discos duros, cargadores, proyectores, redes, software, UPS, impresoras, reguladores, tablets, e-readers, protección, memoria, routers, switches, antivirus, tintas, Bluetooth, cables, adaptadores. Todo lo que necesites en tecnología lo encuentras en Intelab. Nos encanta rodearte de tecnología. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Muchísimas gracias a quienes nos están dejando sus mensajes, gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Recuerde que transmitimos a través de diferentes plataformas, a través de Facebook, también a través de YouTube y también por Twitter. Igual estamos transmitiendo a través de la 102.1 FM. Si tienen preguntas, al 4585-4280 o también a través de Facebook, con muchísimo gusto leemos sus preguntas y se las hacemos a nuestra invitada, quien ya está en los estudios, Heidi Chinchilla, quien es experta en el tema laboral y ella es de Mundo Legal. ¿Qué tal, Heidi? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, María Dolores. Hola, Jorge. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Pues gracias por haber aceptado la invitación y me gustaría que estamos empezando el año, decidimos que vamos a poner todo en orden y que vamos a armar, a tener bien las cosas y sobre todo, alguna vez, yo recuerdo muy bien que en alguna ocasión que te invité, decías, el tema laboral es amigo del papel. Completamente. Entonces, ¿cómo poner en orden todos esos papeles? Y uno de estos temas muy importantes es con el que inicia la relación laboral, que es el contrato. El contrato.
Háblanos un poco sobre el contrato. ¿Qué es el contrato? ¿Qué tipos de contratos hay? ¿Y por qué es importante tener un contrato? Ok, mira, el contrato individual de trabajo, en realidad, como su nombre lo dice, es el contrato que va a regular una relación entre un empleador y un trabajador, porque es individual, ¿verdad? Entonces, el contrato, a diferencia de lo que muchos empleadores piensan, y piensan que no es bueno tener un contrato de trabajo porque entonces no me comprometo, al contrario. Comprometido ya está. Comprometido está más que comprometido, pero el tema es que el contrato individual de trabajo es el que debes de firmar casi que cuando le dices, ¿sabe qué? Usted está contratado, efectivamente está contratado, y lo tienes que formalizar por medio del documento. En realidad, el contrato debe de contener todas las especificaciones de lo que tú vas a necesitar que ese trabajador haga. Y entonces no deberíamos de fumarnos contratos tan elevadísimos, que sean así como contratos que casi que aquellos de tarjeta de crédito con letras chiquitas, ¿no? Sino que deberían de ser contratos muy claros, donde tú le dices al trabajador cosas que son elementales. 1, cuando inicia su relación laboral. 2, además, ¿qué esperas de él? ¿Qué puesto va a desempeñar? Y sobre todo, ¿qué funciones tiene que realizar? 3, por qué realmente cuáles son las obligaciones de él, cuáles son tus obligaciones, pagar el salario, pagar las prestaciones, etcétera. El periodo de prueba, ¿verdad? Que el periodo de prueba es de 2 meses. Yo siempre bromeo y digo que toda relación debería tener un periodo de prueba. Si no te funciona, adiós. y sin responsabilidad de las partes. Pero no, o sea, el periodo de prueba opera para que las personas durante los 2 primeros meses puedan decir, yo no me siento cómoda en este trabajo, o tú como empleador digas, ¿sabes qué? No es la persona que yo esperaba. Entonces, se va, no tienes que pagar indemnización y él se va, o sea, lo despides y no tiene que pagar indemnización, o se va y no tiene que dar un preaviso, un tiempo previo a irse, ¿verdad? Entonces, el periodo de prueba, la confidencialidad es importante que la contenga el contrato, la exclusividad, es decir, si tú quieres que el trabajador labore solamente para ti, sí tienes que plasmarlo, porque el Código de Trabajo regula que si dentro de un contrato de trabajo no se plasma la exclusividad, el trabajador puede elaborar para cuantas personas quiera, ¿verdad? Entonces, la exclusividad es importante si la deseas, que sí se plasme dentro del contrato de trabajo. Además de eso también, pues evidentemente las causas por las que los puedes despedir, ¿verdad? Y cuánto va a ganar, eso es importante, ¿verdad? Cuánto va a ganar y cómo va a estar estructurado el contrato. Ahí donde cuánto va a ganar entra la jornada, el horario. El horario también es importante que lo contenga dentro del contrato, es decir, saber de qué horas a qué horas, qué días va a laborar, ¿verdad? Siempre respetar los límites de jornada que existen, si va a ser una jornada diurna 44 horas a la semana, si es una jornada mixta 42, y si es una jornada nocturna 36, y si tenemos nuestra jornada a tiempo parcial, que lamentablemente nuestra maravillosa Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso el reglamento. Por consiguiente, perdón, entonces esto quiere decir que no puedo hacer un contrato a tiempo parcial. Por el momento. Yo tengo mi teoría y la sostengo, y es que en realidad la ley sigue vigente. Ah, okay. Es decir, la ley que le dio vida al convenio 175 está vigente. Entonces, ¿qué se plasmó? Se plasmó se solicitó una inconstitucionalidad en contra del reglamento que desarrollaba. ¿Qué es un reglamento? La ley existe y necesitas un reglamento para que desarrolle, como para que te diga, ok, esta es la ley, ¿cómo va a ser el camino para aplicarla? Entonces es el reglamento, pero la ley existe y la ley es vigente. Lo malo es que los artículos del reglamento que dejaron en suspenso es el que contiene la regulación de qué es jornada a tiempo parcial y cuánto se paga. Entonces es como, ok, casi que me dejaron dejaron en realidad la ley en suspenso. ¿Y el actual gobierno podría derogar ese reglamento y publicar otro? Podría en algún momento derogarlo y hacer una nueva publicación. Lo que pasa es que lo que sucede es que, mira, hay 3 temas álgidos a nivel, pues, laboral. 1, tú no te metes con el salario de la gente, ¿verdad? Y el sector sindical en Guatemala es muy fuerte, o sea, sí tiene mucha presión. Y además, los temas que evidentemente casi nunca trata ningún gobernante es trabajo, porque definitivamente te pones a regular trabajo. ¿Te recuerdas de los salarios diferenciados? Que incluso tuvimos un programa donde hablamos de los salarios diferenciados, que al final no los aprobaron. Y a mi criterio, era una excelente regulación. ¿Por qué? Porque sí, regulaba menos del salario mínimo, pero eso significaba que en los departamentos que iban a entrar los salarios diferenciados, ya íbamos a formalizar el empleo, ¿verdad? Entonces, regresando al tema de contrato,
tienen que especificar esto. Yo realmente le aconsejo a todos mis clientes ahora, si era de las abogadas, lo tengo que aceptar, que hacía que los contratos casi Biblia, ¿verdad? Que decías entre más tengan, mejor, ¿verdad? Yo creo que les di esos a ustedes. Pero al final, en realidad, ahora... Los tuvimos que mandar a la bodega, no cabían tan aquí. Grandes. No. En la enciclopedia. Tomo uno. Pero nadie los demandó. No, al final, el punto importante es que ahora, pues yo recibí un curso muy interesante que se llama Legal Design, y en este curso lo que te decían era que deberías hacer un contrato muy amigable. Las relaciones laborales deberían de iniciar como una invitación a un viaje a Disney, donde la gente se divierta, donde la gente sienta como, wow, me están dando una bienvenida a una relación laboral. Entonces es como empiezas una relación de noviazgo, no esperas que te digan, bueno, estas son tus obligaciones, estas son tus reglas, aquí está todo tu reglamento de noviazgo, ¿no? Solo que te vayas a casar con el príncipe, ¿cómo se llama? De los líos de ahorita. Sí. Bueno, pero que sea un contrato amigable. Entonces ahora se hizo un estudio, ¿verdad? Se hizo un estudio y se demostró que las personas lo que necesitan que queden contenido en su contrato son, pues su fecha de inicio, evidentemente, cuánto va a ganar, qué tiene que hacer, cuáles son sus obligaciones y por qué puede terminar el contrato. ¿Por qué me pueden despedir? En eso del qué va a hacer y cuáles son sus obligaciones, ¿qué tan amplio o tan estrecho debe ser la definición? Excelente pregunta, ¿sabes por qué? Porque en realidad yo sí digo que el contrato individual de trabajo debe apoyarse en el reglamento interior de trabajo. ¿Por qué? Porque al final el reglamento interno de trabajo te permite a ti, es tu ley. O sea, la ley entre las partes es el contrato individual de trabajo y el reglamento. Entonces, en el reglamento tú debes de casi contar la historia de que esa persona va a levantar un lápiz, etcétera, ¿verdad? Y en el contrato de trabajo debes de hacer una especificación de las funciones y además especificar dentro del contrato que se desarrollen las funciones dentro del perfil de puesto, el cual forma parte integrante del contrato. Entonces tú en el perfil de puestos pues ya desarrollas cuáles son sus funciones específicas, las generales, cuál es el objetivo del puesto, quién va a ser su supervisor, cuál va a ser la forma en que vas a amonestar, etcétera, todo esto. Entonces, ¿por qué se debe especificar? Porque si no lo especificas dentro del contrato de trabajo, la ley regula que el trabajador estaba obligado a hacer lo que en palabras chapinas es lo que tu capacidad, experiencia y entendimiento permita. Y si contrataste a alguien no tan entendido y no con tanta capacidad, entonces al final va a resultar que tienes un problema, porque no lo puedes despedir por incumplimiento de sus funciones. Eso no es motivo de despido. Así es. Porque no especifiqué qué debía hacer. Así es. Ok. Ahora, ¿estos contratos los tengo que revisar cada año? ¿Los tengo que cambiar o una vez los firmo me olvido de ellos? ¿Qué pasa con estos documentos? Sí, lo que tienes, los contratos individuales de trabajo, yo siempre creo que tienen que reflejar la realidad. Hay un principio del derecho del trabajo que se llama primacía de la realidad. Esto significa que el contrato, no importa qué tipo de documento tú firmes, si tú quieres fingir que no hay una relación laboral y que firmas un contrato diferente o firmas un contrato como muy escueto, pero entonces llegas a juicio y estás dentro de un proceso laboral y resulta que me dicen, sí, licenciada, pero mira, aquí están los contratos, vaya y defiéndame. Sí, pero es que su contrato primero ni siquiera refleja funciones, se supone que está 8 horas diarias, pero usted lo tiene 12 horas diarias. Además, resulta que dice que pues, no tiene ningún contacto con dinero y el señor es el cajero, ¿verdad? Entonces, la realidad no está contenida dentro del contrato. Por ejemplo, alguien que lo contrataron como asistente de cajero y no manejaba dinero en ese momento, por así decirlo, pero luego va creciendo en la empresa y se convierte en cajero. Claro. Esto se tiene que ver reflejado. Tienes que hacer una modificación al contrato individual de trabajo. Y tienes que modificarlo de tal manera que sea la realidad. Mi teoría, y es la teoría que siempre manejo con todos mis clientes y que la verdad es que ha sido comprobada de éxito, y es que tú vas a analizar tu realidad de la relación laboral y luego plásmala en el contrato del trabajo. Pero ¿qué pasa? Tú haces el contrato de trabajo y creas una realidad distinta. Entonces, dentro de un juicio, ese contrato es ineficiente, es inefectivo. ¿Por qué? Porque entonces tienes un documento que tiene letra muerta. Por la primacía de la realidad, en el derecho laboral, solo surge y realmente vale más lo que en la realidad sucede. ¿Y cómo se prueba eso? O sea, en el sentido de, por ejemplo, resulta que según el contrato tendría que hacer 10 cosas y en la realidad realmente estoy haciendo 20 cosas.
¿Cómo probás eso, Kim? Como trabajador, lo puedes probar, por ejemplo, con correos electrónicos, lo puedes probar con entregas que tú has hecho, lo puedes probar con que te llamaron la atención porque no cumpliste con tal función y resulta que esa no estaba dentro de tu contrato de trabajo, con testigos, etcétera. Entonces, casi que habría que hacer una revisión anual. Tendrías que hacer una revisión cada vez que las condiciones cambian. Cada vez que Así podría es. ser más veces, que podría ser más de una vez al año. Sí, y además tampoco es como que, ok, le vamos a hacer aumento de salario, vamos a hacer un nuevo contrato. No, puedes hacer una carta donde le haces ver al trabajador que va a aumentar su salario. Y entonces ella lo firma de aceptado y que va a formar parte del contrato. Pero, por ejemplo, si cambian las funciones, si cambias el puesto y todo esto, entonces sí cambia el contrato. Modifica el contrato y no precisamente tienes que modificarlo todo. Modifica las cláusulas solamente que van a cambiar, ¿verdad? ¿Cuándo lo debes de firmar? Lo debes de firmar desde el primer día. No cuando pasaron los 2 meses de prueba. No, licenciada, yo hasta los 2 meses de prueba y que superen la prueba yo firmo los contratos. ¿Para qué gasto por tinta y papel si Sí, no sé si se va a quedar? No, y te demandan, resulta que queda embarazada la chica en los 2 meses de prueba. ¡Oh, sorpresa! Y entonces no tienes contrato individual de trabajo, no tienes nada, etcétera. O sea, al que afecta el no tener contratos individuales de trabajo es al empleador. ¿Y cuáles son los tipos de contrato? Me preguntabas tú también. Así es. Existen, te lo voy a decir muy rápidamente, existe el contrato por definición o regla general, es un contrato por tiempo indefinido. Es decir, tú inicias la relación laboral no pensando en, ay, yo calculo que es de mi trabajador, le doy sus 5 meses y lo despido. No, ¿verdad? O sea, empiezas la relación laboral pensando que es indefinida, ¿verdad? O sea, crees en la relación laboral, le apuestas a esa relación laboral, ¿verdad? Pero en realidad ese a menos de que sea alguien que en efecto lo contrates por un es la proyecto que va a excepción a la durar regla. 6 meses, por Así ejemplo. es. Regla general es que todos son por tiempo indefinido. ¿Cuál es la excepción a la regla? Es que son por tiempo determinado o plazo fijo o por obra determinada, ¿verdad? Quiere decir que normalmente todos los contratos se van a entender que son por tiempo indeterminado o por plazo indefinido. Pero cuando tú tienes una razón que da origen a una situación que te va a permitir contratar a alguien por un tiempo, esa razón es la que te hace decir, solo va a ser por 3 meses, solo va a ser por 84 días, ¿verdad? Pre y postnatal. Tengo a alguien que está de pre y postnatal, entonces necesito una nueva secretaria o una nueva persona en ese momento. Yo le voy a decir desde inicio, el contrato va a durar tanto tiempo porque la razón que da origen al trabajo no subsiste, ¿verdad? Pero si subsiste esa razón y tú dices y finges que son contratos a plazo fijo, como por ejemplo yo tenía un cliente que me decía, licenciada, son temporales. Sí, pero ya llevan 5 años siendo temporales, pues o sea, la razón que le dio origen ya no. O los colegios, por ejemplo, los colegios, ¿qué pasa? En los colegios cada año hacen contratos. Despiden a los maestros, los liquidan y hacen un nuevo contrato. Entonces yo les digo, ¿el otro año no van a tener niños? Sí, ok. ¿No van a necesitar maestros? Sí. Entonces la razón que da origen subsiste. Por ejemplo, las empresas que se dedican a la agricultura, ganadería o que tienen temporadas altas, restaurantes, entonces dices tú, necesito que sean en la temporada específica y lo especificas en el contrato, ¿verdad? Cuando la razón ya no subsiste, se van. No pagas indemnización porque no le estás haciendo daño al trabajador. Esa era una relación ya sabida. Así es. Ya sabíamos que íbamos a terminar desde el inicio. Que es lo que el argumento contra todos los funcionarios electos que quieren indemnización, ¿no? Exacto. Ellos sabían cuándo iba a terminar. Vamos a ir al corte y cuando regresemos continuemos hablando ahora qué pasa con los contratos laborales, cuál es la variante ahora, que es qué pasaba, cómo se hacía anteriormente y ahora qué significa que sean electrónicos. Vamos al corte y regresamos. Ok. Libertad es la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escribe en el buscador la palabra Libertad. Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertad es la aplicación. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus.
Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327. 4563-9327. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. Libertópolis y más negocios presentan más herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. La auditoría interna es muy relevante porque estamos evaluando los procesos específicos que se están haciendo en la compañía. Evalúa el control interno, cómo se están llevando a cabo esos procesos. Se emite un informe de recomendaciones y de cómo están los procesos llevándose a cabo en este momento y qué recomendaciones da el auditor interno para que se lleven de mejor manera. Alexia Aragón en Más Negocios. Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas por libertópolis.com. La aventura no es perfecta si no la reinventas. Por eso, en Mitsubishi reinventamos la perfección, el lujo y el confort. Nueva Montero Sport. La más avanzada tecnología 4x4 con sistema de mitigación de colisión, innovadora conectividad con Smartphone Link y Mitsubishi App. Nueva Mitsubishi Montero Sport. Encuéntrala en tu agencia Mitsubishi. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Este 2020 empieza con todo en Intelaf en este Back to Work. Disfruta los maravillosos descuentos que tienen en todas las tiendas y recuerda que la tecnología es tu mejor aliado. Estos descuentos están válidos desde el 13 hasta el 31 de enero. Entra y ve todas las promociones que hay en intelaf.com. Estamos conversando con nuestra invitada Heidi Chinchilla de Mundo Legal acerca de los contratos laborales. Ya hemos hablado las generalidades de los contratos laborales, Heidi. ¿Cómo se hacían anteriormente y qué significa la variante de electrónico? Ok, el artículo 28 del Código de Trabajo establece que todo empleador que celebre contratos individuales de trabajo tiene que registrarlos en la dirección, ¿verdad?, administrativa del Ministerio de Trabajo. Y entonces el tema es que tienes 15 días después de que se hayan firmado para hacer este registro. Es una obligación. O sea, ¿no basta con hacerlo? No. Hay que registrarlo. Hay que registrarlo. Ok. ¿Por qué? Porque si tú lo haces para el Ministerio de Trabajo puede que contenga cláusulas que sean, que van en contra de los derechos laborales. Entonces no está aprobado. Entonces necesita ser aprobado. Esto se hacía en 3 ejemplares, uno para cada una de las partes, es decir, para el trabajador, para el empleador y uno que quedaba dentro del registro. El cual nunca quedaba, by the way, ¿verdad? Pero siempre se perdía. Pero el tema es que ahora lo que se hace es que a partir de agosto del año 2019 salió publicado el Acuerdo Ministerial 324-2019 que especificaba que ya el registro se iba a hacer de forma electrónica, que a partir del 9 de septiembre del año pasado el registro era electrónico. Esto en realidad para mí, como laboralista, te decir que fue una excelente noticia. ¿El registro es electrónico? ¿Eso es opcional o ya es obligatorio que todos sean registrados electrónicamente? Obligatorio. No. Obligatorio. O sea, todos los contratos que tengan fecha a partir de septiembre del 2019 deberían estar registrados electrónicamente. Así es, tienes que crear. Lo que pasa es que a partir del 9 se empezó a hacer este tipo de registro, pero entonces lo que hizo el Ministerio de Trabajo fue empezar a dar capacitación. Dio capacitación en toda la República respecto a esto y lo que dijo fue, vamos a enseñar cómo registrar el contrato, ¿verdad? Entonces hicieron todas unas presentaciones de su plataforma, etcétera. ¿Cómo es, en palabras sencillas, que lo debes de hacer? Deben de entrar a la página del Ministerio de Trabajo, crear un usuario. Para crear este usuario necesitas escanear las patentes de la sociedad, patente de sociedad, patente de empresa, la representación legal de quien es el representante de la compañía y además también si vas a tener alguna representación adicional de la persona de recursos humanos que va a firmar en los contratos. Entonces, se carga todo esto más el DPI del representante, una serie de documentos que te solicitan, ya lo cargas
y haces un usuario. Te dan como un usuario y tú colocas tu contraseña. Ese usuario se debe colocar una dirección de correo electrónico. Nuestro consejo es que coloquen una que sí revisan, ¿verdad? O sea, a veces colocan una que, licenciada, ¿es en serio? ¿Me mandaron notificación? Sí, le mandaron la notificación, ¿verdad? Entonces, se debe colocar la dirección que revisas y entonces inmediatamente cuando ya creas tu usuario te llega una notificación que dice bienvenido, usted ha creado su usuario, etc. A partir de ahí tú tienes tu usuario y tu contraseña para cargar cada uno de los documentos. Entonces, se escanea el contrato individual de trabajo. Una vez que lo tengas escaneado, lo cargas en la página. Y además te va a salir una página inicial donde te pide que pongas las especificaciones del contrato. Te pide que especifiques cuál es el nombre de la empleadora, a qué se dedica la empresa, cuál es su denominación social, cuáles son los datos del trabajador, entre otros datos más. Y además que pongas las especificaciones, las condiciones del contrato muy generales. Los horarios, si es una jornada diurna, si es una jornada nocturna, si es una jornada mixta. Y dato importante, interesante y curioso, es que te pone también que si es una jornada a tiempo parcial, ¿verdad? O sea, el Ministerio de Trabajo te da la opción. Luego, pues te pone también si va a ser un salario base más una bonificación, etcétera. Tú vas colocando todas estas especificaciones y ya, le das a aceptar y cargas tu contrato. Cuando tú cargas el contrato, es decir, ya lo subes, en ese momento te llega una notificación al correo, al usuario donde tú pusiste la dirección de correo y te llega una inscripción provisional. Es una notificación de que se inscribió provisionalmente. ¿Por qué provisionalmente? Porque es que no es que solo lo subas y genial, listo, está re lindo tu contrato, no. Lo van a analizar para ver si cumplen con los requisitos legales y si no van en contra de las regulaciones y principios laborales, y una vez ya esté revisado, entonces te mandan a los 2 días más o menos, te mandan una notificación donde dice que ya tu contrato está con una autorización definitiva. Y además, aparte de la notificación que dice que está con la resolución ya es definitiva, te mandan el contrato que tiene un código QR en cada una de las páginas, ¿verdad? Entonces, con ese código QR, posteriormente, si tú tienes los contratos físicos, ¿verdad? Pues ya lo pueden escanear y ya va a ser mucho más fácil. Se entrega, igual le tienes que entregar una copia, ya quedó el registro allá. Nuestra recomendación es que imprimas las 2 copias, ¿verdad? Con la autorización y le entregues la copia al trabajador. Es súper importante que se entregue la copia al trabajador. No puede dejarse entregar la copia. ¿Por qué? Porque si no, entonces pueden alegar ignorancia a la ley y no te conviene que aleguen ignorancia a la ley. ¿Y lo debes entonces documentar que recibieron la copia? En la copia, que te queda en tu copia, ajá. Entonces pones, se recibió copia de contrato individual de trabajo, fecha, hora y la firma. Ok, entonces en tu contrato ellos firman que recibieron una copia de ese documento. Así es. Porque se debe registrar. Nos hacen una pregunta con respecto a los contratos por servicios. ¿Estos también se deben registrar o este es otro tipo de contratos? Ese es un tema bien complejo. Y es un tema, los contratos por servicios en realidad no son contratos laborales. Okay. Pero si nos ponemos a explicar este tipo de contratos, me vamos a meter a camisa de 11 varas. Pero no en pocas palabras, en mi respuesta es no los debes de registrar porque no son contratos laborales. Lo que pasa es que habría que analizar si realmente son contratos en servicio, ¿verdad? Por servicios. Entonces, otros documentos, perdón que te interrumpa, otros documentos que también se pueden registrar electrónicamente, que ahora es una maravilla. ¿Y qué te es parece? Tu libro de salarios. Si nos cuentas qué más se puede hacer electrónicamente en el siguiente corte. Me parece súper. Perfecto. Entonces, ya tenemos tema para otro programa, contratos de servicios. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando libertopolis.com para el mundo. ¡100! ¿Estás seguro? ¡Por fin! ¡No lo puedo creer! ¡Así es! ¡Dije 100! Tigo trae lo que todas las casas estaban esperando. Velocidades de internet desde 10 hasta 100 megas. Conéctate al internet residencial más rápido de toda Guate y disfruta con todos tus dispositivos al mismo tiempo. Adquiéralo ya al 2428-0000. Tigo, siempre conectado. Libertad.
Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. La auditoría interna se emite un informe de recomendaciones y de cómo están los procesos llevándose a cabo en este momento y qué recomendaciones da el auditor interno para que se lleven de mejor manera. Entendiendo al final cuando se entrega un informe o un dictamen como tal, es preguntando qué tiene de beneficio para mi empresa o para mi compañía las recomendaciones que me está dando el auditor. Alexia Aragón en Más Negocios. Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas por libertópolis.com. La aventura no es perfecta si no la reinventas. Por eso, en Mitsubishi reinventamos la perfección, el lujo y el confort. Nueva Montero Sport. La más avanzada tecnología 4x4 con sistema de mitigación de colisión, innovadora conectividad con Smartphone Link y Mitsubishi App. Nueva Mitsubishi Montero Sport. Encuéntrala en tu agencia Mitsubishi. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Bueno, y le comentamos que la mejor inversión que usted puede realizar es cuidar y proteger lo que con tanto esfuerzo ha logrado, y para eso lo invitamos a que pruebe los servicios de los expertos en seguridad como son G4S, que es la empresa más grande de seguridad del mundo. Y ellos ahora tienen un sistema especializado que le dan a usted, le ponen a usted todo el equipo para monitorear su vivienda, y adicionalmente pues esto sirve también para automatizar la vivienda o la oficina, entonces lo puedo utilizar para las dos cosas, y con el mismo equipo que le dan para todo el tema de seguridad, usted puede hacer toda la automatización de su vivienda o de su oficina, y todo por un costo muy bajo, porque es un contrato de alquiler de este equipo, como el cual usted paga en el sistema base para los hogares desde 11 quetzales diarios, y en el sistema base para empresas desde 13 quetzales diarios. Y además esto, recordemos que es un servicio de seguridad, o sea, incluye por ejemplo el servicio ilimitado de patrullas en caso de que los necesite, que se activen las alarmas o lo que sea, pues llegan toda la red de patrullas que tiene G4S. Así que si quiere más información lo puede obtener por teléfono al 2421-8026, 2421-8026, o puede entrar en Facebook, buscar G4S Guatemala, y ahí va a encontrar toda la información para que usted pueda pedir una cita para que lleguen a hacerle la revisión y decirle qué es lo que necesitan y qué es lo que necesita para automatizar y proteger su vivienda o su oficina. G4S, protegiendo tu mundo. Y estamos platicando con nuestra invitada Heidi Chinchilla de Mundo Legal con respecto a los contratos laborales y ahora el tema electrónico. Nos hicieron varias preguntas y nos quedamos también con el tema de qué otros servicios o documentos se pueden registrar en esta plataforma del Ministerio del Trabajo. Una de las preguntas que hacía Jorge era con respecto a contratos anteriores. Sí, es que me mandaron una pregunta de qué pasa con los contratos previos a septiembre del 2019. Ok, lo que pasa es que si ya lo celebraron previamente, están registrados, no tienen que registrarlos nuevamente. O sea, si ya lo fueron a registrar ya, al ministerio. O sea, es válido el tema. Ajá. Y la parte esa que decís de que después no se encuentran los contratos. Eso lo que pasa es que dificulta un poquito el tema cuando estás dentro de un proceso judicial y pides que el ministerio informe respecto a la existencia o no de un contrato. Lamentablemente sí se perdían demasiada ese tipo de información. Creo que ahora con este tema electrónico va a ser mucho más sencillo, porque entonces sí va a estar cargado dentro de una plataforma y van a poder dar una información muchísimo más
rápida y eficiente. Pero entonces ahí viene otra vez la pregunta de qué pasa con los anteriores al al septiembre del 2019. ¿Es recomendable que yo los meta otra vez? No. Lo que pasa es que tú tienes o sea, para el ministerio creo que este tema de implementar una plataforma electrónica que permitiera tener el registro electrónico de contratos es un beneficio para ellos, ¿verdad? Y también para el usuario, porque es muchísimo más ágil, es más fácil, no tienes que llegar, etcétera. Pero si tú tienes tu copia de contrato, ya con eso date por bien hecho, ¿verdad? Y que ya la tienes registrada. ¿Tu copia registrada anteriormente? Es. Okay. No es que tenga que registrar lo que ya registré. No, Okay. Y otra cosa importante es que si tú necesitas crear un nuevo contrato, es decir, vas a modificar el contrato, o qué pasa con aquellas relaciones laborales que ahorita deben de decir, Dios, no tengo contrato, o sea, tengo 5 años con él y no tengo contrato, pues no es como que, lamentablemente usted sí ha perdido cualquier juicio que le echaron, no, puede hacer el contrato individual de trabajo hoy, ¿verdad?, puede hacerlo, especificar las funciones, crear todas las condiciones de trabajo y poner en la cláusula número 1, donde dice fecha de inicio, se especifica la fecha que efectivamente inició. Yo tuve una oportunidad donde tuve que renovar contratos me recuerdo que eran más de 100 meseros, y entonces el punto es que cuando les dije, vamos a hacer las modificaciones al contrato, vamos a cambiar su contrato, el contrato anterior no me gusta, vamos a hacer un nuevo contrato. Entonces tuve la plática con ellos y todo, casi que invitan al Ministerio de Trabajo y me dicen, no, pero es que mi licenciado, usted nos está despidiendo. ¿Y por qué los estoy despidiendo? Yo no los estoy despidiendo. Vamos a hacer un nuevo contrato, van a hacer las mismas funciones, van a tener las mismas condiciones, lo que ahora lo vamos a hacer bonito, vamos a hacer un buen contrato. Y entonces, sí, pero es que no, pero es que entiendan, la antigüedad se está respetando. Desde donde se pone fecha de inicio, entonces se dice cuándo efectivamente iniciaron. Si fue hace 5 años, les vamos a poner 5 años. Aquí no estamos quitando su antigüedad. O sea, no es que estoy iniciando hoy cuando hago el contrato nuevamente. No. Pones la fecha de inicio anterior y ya lo registras hoy. Tienes 15 días a partir de que se celebra para registrarlo, ¿verdad? Y otros de los documentos que pueden, registrar. Perdón, una pregunta. Entonces, yo igual tengo que hacerlo en papel, por así decirlo, mi contrato. La primera copia sí. Para poderlo escanear y poderlo ingresar a esta plataforma. Esto implicaría, Heidi, que para efectos prácticos, ¿todas las empresas que hagan una contratación deben tener su usuario? Todas. O sea, todas. Una vez yo contrate a una persona, no importa si tengo 1, 2 o 3 o 100 empleados, una vez haga mi primera contratación, ¿tengo que registrarlo o es como el IX a partir de después de 3? No, a partir de tu primera contratación. Nuestros clientes, nosotros creamos sus usuarios y nosotros estamos registrando todos los documentos. Okay. Pero, suponte, si tú vas a contratar a una persona y quieres tener hasta tu empleada doméstica, o sea, tienes que tener un contrato de trabajo, ¿verdad? Porque ya sabemos las historias de las empleadas domésticas que demandan y eso en realidad es un tema complejo. Tienes que tener un contrato de trabajo o por lo menos tener constancias de pago, de cuánto le has pagado, si le haces depósitos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas, pero es importante también documentarlo. Y, por ejemplo, el tema de los contratos, cuando tú estás faccionando un contrato, lo importante es que sepas, primero, como les dije, que el contrato refleje realidad, ¿verdad? Porque si no refleja realidad, ni te preocupes en hacer tu contrato, pues, o sea, quédate como estás, ¿verdad? Y es importante que ahora sepas que tiene los mismos 15 días para registrar, ¿verdad? Y entre los otros documentos, solo para terminar, los otros documentos que tenemos son el libro de salarios, también ya se puede hacer de forma electrónica y es una maravilla, porque antes necesitabas imprimir la hoja del libro de salarios. Toda empresa o todo empleador que tenga de 10 o más trabajadores está en obligación de llevar libro de salarios. No tiene obligación de llevar planillas, no tiene obligación de llevar recibos de pago. Yo tuve una audiencia en Puerto Barrios donde la inspectora me decía, licenciada, la voy a multar porque no trajo los recibos de pago. Yo la reto a usted que encuentre el artículo que especifica que mi cliente debe llevar recibos de pago. En ningún lado dice que debe haber un recibo de pago. Entonces tienes que llevar el libro de salarios. Eso es, o sea, en lugar... O sea, lo que sí estoy obligado es a llevar libro de salarios. Libro de salarios. Esto es una vez que tenga 10. Cuando llego a 10 empleados, tengo que llevar libro de salarios. Así es, de 10 en adelante. Pero yo aconsejaría que en realidad ahí superes la norma y lo lleves antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como el documento legal, ¿verdad? Y antes tenías que imprimir, era una hoja por trabajador, imprimías la hoja y tenías que firmarla, ¿verdad? Pero entonces el trabajador te tenía que firmar la hoja. A veces lo despedía, se le olvidaba a la gente que tenía que firmar la hoja y se iba sin firmarla. Ahora te permite que pongas el número de transferencia electrónica, que la mayoría de la gente paga por transferencia electrónica. También está el proyecto que puedan inscribirse las llamadas de atención,
de forma electrónica. Pero eso todavía no se autoriza. Entonces, por el momento está el libro de salarios donde se pueden inscribir. ¿Y si es en cheque? Puedes poner el número de cheque, sí. Ok, El el documento. Si es en efectivo, ahí ya es otra historia. No vas a sacar fotocopia cada billete. La foto, la selfie. Sí. Me están pagando. Ok. Pero en ese caso, ¿funciona un recibo? Te funciona, pero ¿para qué necesitas el recibo si tienes tu libro de salarios? Porque al final el libro de salarios es el que manda. Es tu recibo. O sea que si tienes libro de salario, perdón, si tienes recibo y no libro de salarios, de nada te sirve. Aunque tengas, de nada te sirve. Y si te sirve nada más para demostrar que sí pagaste, pero te van a multar por no tener libro de salario. Si tienes 10 días en adelante. Así es. Si llegas a 10 empleados. Perfecto. ¿Algo con lo que quisieras concluir? Ya estamos por terminar, Heidi, el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Sí, mira, yo realmente creo que una de las cosas importantes para todo empleador es que pues no presuma que realmente el trabajador tendrá que probar las cosas. En el derecho laboral, la carga de la prueba la tiene el empleador. Es decir, yo debo probar que todo lo que el trabajador dice no es cierto. ¿Cómo lo pruebo? Con documentos. Entonces, sí se deben de regularizar las relaciones laborales. Creo que el éxito de una relación laboral radica en la claridad que se tienen en las funciones. Yo digo, no funciona bien una relación si tú no eres clara en lo que esperas. Si tú no eres clara en lo que esperas y cómo va a funcionar la relación, no esperes que el trabajador te dé más de lo que tú le has pedido. Y a veces lo despides porque no te dio lo que tú esperabas, pero, o sea, cariño, nunca le dijiste lo que esperabas, ¿verdad? Entonces es como, ¿cómo esperas que haga eso si nunca se lo dijiste? Entonces el contrato para mí solo es el resultado de una buena gestión del talento humano. Heidi, ¿dónde te pueden contactar? Nos pueden contactar en nuestra línea telefónica es el 2335-3455 y en nuestra página de Facebook que es Mundo Legal Guatemala, también en nuestra página web que es mundolegalgt.com. mundolegalgt.com. Así es. Ahí pueden encontrar más información de ustedes. Es más, ahí están cargados muchos webinars que les pueden ayudar a la gente sobre temas laborales y son gratuitos. Y ahí están. Ahí están. Pues muchísimas gracias, Heidi, por habernos acompañado. No, a ustedes por la invitación, siempre es un gusto. Jorge. Bueno, ya sabe, vaya a revisar cómo está, porque siempre que viene Heidi, la recomendación es siempre la misma, revise cómo están sus contratos y toda su papelería. Así es, o sea, no crea que el no tener documentos es a su favor, sino al contrario, la prueba recae en el empleador. Y también pues tener todo en orden y que mejor que si está empezando el año pues empiece ordenando todas esos documentos que necesita para mantener en orden la empresa. Yo sé que como emprendedores, que como empresarios lo que uno está buscando es cómo abrirse mercados, pero créame que tomarse el tiempo para resolver estos documentos, para resolver estas situaciones, le va a ahorrar mucho tiempo más adelante. Así que tengan una excelente noche. Déjate el tiempo y los dolores de cabeza. Bueno, y las multas. Y las multas. Así es. Le va a ahorrar mucho en todos los aspectos. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por compartir nuestra transmisión. Por favor, compártanla con aquellos que le han insistido a hacer contrato y dicen, no pasa nada. Compartan esta transmisión y taguéenlo. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libertópolis presenta.